con todos los médicos de la región, reunión virtual con médicos y encargados, porque hay gente que hace estudios. Va a ser el miércoles 4 de marzo, 13 horas. O sea que tenemos que irnos corriendo a la región a las 13 horas. Bueno, y vayan pensando en los negocios y hablan con Felipe. ¿Qué? Bueno, ese se apagó, ¿verdad? Professora, você acha que dá mais de 180 mulheres? Você acha que dá mais de 180 mulheres? Así fue hace poco. Hace 2 años tuvimos 180. Porque eu comprei 180. Eu comprei 180 bolsas. Súper. Alcanza. No, aquí. Eso pueden entregar también al llegar. Le dan su número y su regalito. ¿Y hasta dónde alcanza? Bueno, no sé por qué no me... Ya sé. Bueno, llega una etapa de la mujer, de una etapa fértil a una etapa que se conoce como a una etapa que se llama transición menopáusica. Bueno, ¿Ya está? Bueno, esta etapa de transición menopáusica es una etapa de cambios. Mal dicho, la etapa final de la mujer. Pero vamos a ver por qué psicológicamente y físicamente ocurre con la mujer como esa autoflagelación, como esa condena de que terminó la etapa en la mujer, pero no. Es un inicio de una nueva etapa y se conoce como transición menopáusica. Una etapa de muchos cambios. Es súper importante agregar estos conceptos a nuestra nomenclatura. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de menopausia, cuando decimos se inicia la menopausia, estamos hablando cuando al periodo que sigue un año después de la fecha de última menstruación. O sea que la menopausia es una fecha exacta. Tengo que tener ausencia de exactamente un año de la menstruación para hablar por menopausia. Menstrué última vez el 28 de febrero del 2025. ¿Hoy cuándo estamos? El 26. Hoy sangró, no es menopausia. O sea que es exactamente una fecha. Ahora, menstrué el 1 de marzo. Ya pasó un año. Se llama hemorragia de la posmenopausia y sí es un sangrado uterino anormal. Vamos a darnos cuenta que la primera, atiendan bien, la primera y la principal característica
característica que nos avisa que estamos en transición es cuando el ciclo se altera. Es el primer aviso, es el timbre. ¿Y qué te va a referir la paciente? Vamos a darnos cuenta por qué la menstruación va a empezar a ausentarse. Secundaria a alteraciones hormonales fisiológicas. Se va a ausentar 2 meses, 3 meses, o hay situaciones que van a hacer que se ausente la menstruación y que cuando aparece la hemorragia es profusa. Que haya ausencia de la menstruación en esta etapa no es anormal. Es característica de la transición menopáusica. Y vamos a entender por qué. Hablamos de la posmenopausia, obviamente en los años posteriores a esto. Yo tengo el diagnóstico de menopausia y todo lo que ocurra posterior, vamos a darnos cuenta como un escenario que se llama de la posmenopausia. Todos los eventos que ocurren posterior a ese diagnóstico. Atiendan bien. En promedio, las mujeres tienen su última menstruación alrededor de los 51 o 52 años. Ese es el promedio donde diagnosticamos menopausia. Pero la menstruación se puede interrumpir por insuficiencia ovárica a cualquier edad. Cuando ocurre antes de los 40 años, se conoce como insuficiencia ovárica prematura. Cuando la menopausia o la interrupción de la menstruación ocurre antes de los 40 años. Y cuando hablamos nosotros que se debe a una falla ovárica, porque hay un montón de diagnósticos que nosotros ya sabemos que puede dar ausencia de la menstruación. Pero cuando yo sé que se debe a la poca reserva ovárica, cuando se acompaña de la elevación de la FSH. FSH elevada, y voy a ver ahora por qué. Se eleva la FSH, ausencia de la menstruación, estoy segura que es una falla ovárica prematura. Se ocurre antes de los 40 años, porque esta es la característica de la etapa de transición. Eso es lo que le caracteriza y por eso se ausenta la menstruación. Empieza a elevarse la FSH. Y la perimenopausia o la etapa climatérica es la que se refiere a este periodo, donde transcurren los últimos años de vida fértil. Casi siempre empieza a los 40 y obviamente termina alrededor de los 50 años. O sea que puede durar 5 a 10 años incluso esta transición. Mi ciclo ya podría empezar a alterarse a los 40, pero yo dejo de menstruar a los 45, a los 50. ¿Cuál es la regla? Normalmente cuando empiezan los síntomas, al 5.º año aparezca la menopausia, en promedio. La característica de esta etapa climatérica es lo que les dije. Comienza con ciclos menstruales irregulares y se extiende hasta un año después de que se interrumpa de manera permanente la menstruación. Vamos a darnos cuenta cuál es el comportamiento o el ciclo ovárico normalmente en esta etapa. Vamos a recordar otra vez, ciclo normal. Vemos nosotros la etapa, una etapa que se conoce como reproductiva. Vamos a darnos cuenta de qué manera
cuando se inicia el ciclo y cuando termina el ciclo, la menstruación es variable. Al inicio, por inmadurez del eje, y al final, ya por insuficiencia de los productos. Es común el motivo de consulta de una niña de 12 años que consulta por alteración del ciclo menstrual. Como también es común que después de los 40 consulten por alteración del ciclo menstrual. Al inicio y al final el ciclo es variable. Y se vuelve regular entre los 20 y los 40 años. Esa es la etapa que se conoce como regular. Vamos a recordar un poco el eje. ¿Cuál era el eje, Daphne? ¿Cómo empezaba todo? ¿Quién se empieza a darnos? ¿Qué eje permite la liberación de ciertas hormonas? ¿Cómo se llama? Hipotálamo. Estimula a la hipófisis. Responde el ovario y el endometrio. Bueno, nosotros a la hipófisis le tenemos una anterior y una posterior. Las células, ¿cómo se llaman estas células? Acá hay varios grupos celulares, ¿cierto? Las células gonadotrofas, ¿sí? Nos dan ¿qué cosa? ¿Cuáles son las gonadotrofinas que ustedes conocen? FSH y LH. Entonces el hipotálamo nos da a la hormona liberadora de gonadotrofinas, que según el estímulo o la pulsatividad estimula a este mismo grupo celular, pulsatividad alta para que nos dé FSH. Luego pulsatividad baja, ¿cómo recibe esta célula? Nos dan LH, según el estímulo que reciba. Así era, ¿verdad? ¿Cuál era el estímulo externo? Esta célula descamada, la membrana basal que tiene en su superficie receptores que están avisando al hipotálamo que necesita crecer, que necesita ser estimulado, necesita iniciar su etapa proliferativa. Y para proliferar necesita la FSH. Entonces envía la GnRH con alta pulsatividad para que nos dé FSH. ¿Y qué hace el ovario en respuesta a esto? ¿Qué hace el ovario? Recluta folículos. 15 a 20 folículos el ovario recluta. Esta etapa inicial, que se denomina folicular en el ovario. ¿Y qué pasa con estos folículos? Estos 15 a 20 folículos, ¿qué pasaba? Ellos tenían células tecales y células de la glánula matosa. Ellas no solamente se encargaban de madurar, porque solamente una llega a ser el folículo maduro o folículo de desgrano. Las 19 restantes, ¿se acuerdan ustedes? Sufría apoptosis. Y solamente una llegaba a esta etapa que se denomina en el ovario ovulatoria.
las células de la teca o de la granulosa también eran estimuladas, porque en esta etapa también no solamente es para producir óvulos, sino también nuestro estrógeno o nuestra progesterona, que son nuestras hormonas más importantes que se encargaban de todos nuestros caracteres. Hoy vamos a darnos cuenta de qué manera ese estrógeno se encargaba de tu piel, tu colágeno, tu remodelado óseo, todo. En el área central de controlar tu temperatura. Exactamente todo. Entonces, mientras estoy produciendo óvulos, también estoy produciendo hormonas. ¿Y cómo se llamaba esa etapa? La teoría bicelular. Células de la teca y células de la granulosa. Las células de la teca tenían receptores de quién? ¿Quiénes eran sus receptores? LH. Y las células de la granulosa, FSH. Yo tenía como materia prima el colesterol, que se encuentra en las células tecales. Este colesterol a este nivel se convierte en andrógenos. Teoría bicelular. El año pasado, en julio, ya habíamos hablado de él, y repetido. Entonces, ¿qué teníamos acá? Andrógenos. Estos andrógenos estaban acá por la circulación. Obviamente, ellos también se mueven con transportadores, que son los transportadores de las globulinas que nos da el hígado. Entonces, se manejan con transportadores, son rescatadas por la FSH, y a nivel de la granulosa, estos andrógenos se convertían en estrógenos. Y de esta manera nosotros teníamos la producción de todas las células. En esta etapa, donde la FSH está actuando, ¿qué células están siendo estimuladas? ¿Qué receptor tengo acá? ¿Qué receptor tengo? ¿FSH o LH? En esta etapa. Sin miedo. FSH, ¿cierto? ¿A quién estimula la FSH? A las células de la granulosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hormona tengo en esta etapa? Estrógeno. ¿Y qué hace el estrógeno en el endometrio? Proliferativa. Entonces, la primera etapa en el endometrio se conoce como proliferativa. No me olvido que acá la inhibina, que es una hormona muy importante, porque alguien acá, yo necesito que alguien ahí en el ovario me regule el ciclo. Es hormona que va a tener la capacidad de poder decir que este folículo está madurando mejor que el otro. Porque yo necesito a alguien que me elija una de las 20 que se reclutaron. Siempre a la más alta. ¿Y quién se encarga de elegirme a la más alta y de que el resto sufra apoptosis? Es la inhibina. Es un control autóctono en el ovario. Entonces, van regresando y una llegaba a la madurez. Entonces, como está
folículos y solamente una está llegando a la madurez, es otro mensaje. Es el segundo estímulo para que el hipotálamo disminuya la pulsatividad y me dé ¿a quién? A la LH. Un pico alto de LH hace más prostaglandina, hace que sufra contracciones este folículo y me libere al óvulo para que pueda ser fecundado. ¿Cómo se llama esta etapa en el ovario? Etapa lútea. ¿Cuál es el receptor que yo tengo en esta etapa? ¿Cuál es el receptor? LH. ¿Cuál es la célula que está siendo estimulada? Teca. ¿Qué hormona es la que tengo? Muy bien, andrógenos. Y la más importante de ellas, la progesterona. ¿Qué hace la progesterona a nivel del endometrio? Lo vuelve secretora. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Es uno detrás de otro. ¿Les tiene sentido? Bueno, ¿para qué todo esto? Miren ustedes que en esta etapa de transición menopáusica, la FSH empieza a aumentar. Y ella es el motivo fundamental por el cual se empieza a alterar el ciclo menstrual. Un ciclo que en promedio, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? 28 días. Probablemente esto ocurra en el día 14, día 1. ¿Sí? Recuerden también, por embriología, que nosotras las mujeres ya en la etapa embrionaria teníamos una cantidad de semillas X. Esas células germinales que ya se establecen en la fecundación, el sexo. Entonces, esas semillas, en la tercera semana, iba una gónada. Se implantaba en una gónada femenina, entonces se convertían en folículos. ¿Sí? Ya en la etapa embrionaria, ellas empiezan a diferenciarse. Decíamos que teníamos en la tercera semana embrionaria 7 millones de folículos. Ya en la tercera semana ellas entran en meiosis 1, porque yo necesito células haploides, ¿verdad? Para que pueda fecundar, porque estas son células haploides. Un óvulo son células haploides, ¿cierto? Entonces, para que yo pueda reducir mi número de cromosomas, esas células germinales entraban en meiosis. Ya se inicia la meiosis 1 en ese momento. O sea que desde ahí yo ya inicio la etapa de diferenciación. Desde ahí algunas llegan a dividirse y otras evidentemente quedan por el camino.
¿Y qué pasaba de la ovogénesis en la mujer? ¿Qué pasaba? Nace. ¿Y qué ocurría? Entra. ¿Qué pasaba? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba con esos folículos? Con esos 2 millones. En una etapa de latencia, en una etapa de reposo. Ahí para la división. Esa etapa se llamaba diplotencia. ¿Sí? Y en la mujer se reinicia la división con la menarca. ¿De acuerdo? Pero en esa etapa de reposo, todo lo que no se usa también se descompone, ¿verdad? Mientras están en espera, también algunas se cansaron. 400.000 es todo lo que llegó en la menarca. Y otra vez de ellas, con cada ciclo se reclutan 15 a 20. Y una llegaba a la madurez. Esta canasta, y atiendan bien porque acá existe el problema, acá hay una canasta, ¿cierto? Con esos 400.000 folículos. Se reclutan 15 a 20 con cada ciclo. Y estas están en espera. Mientras esperan, también se descomponen y van sufriendo apoptosis. Se cree que de las 400.000, 400 llegan a madurar. O sea que, en teoría, nosotros las mujeres tenemos 400 oportunidades en toda nuestra vida fértil para fecundar. 400, tenían 7 millones. Entonces, llegué a los 40 años. Y empieza el ciclo a los 40 años. ¿Cuál era el estímulo? El endometrio, fino, laminado, con la capa basal, que envía mensajes al hipotálamo porque necesita crecer. Alta pulsatividad y me da ¿quién? FSH. Para que me reclute folículos. ¿Cuánto me tiene que reclutar? Y acá empieza el problema. ¿Cuánto tengo en mi canasta de reserva? Mínimo. ¿Se va ahí? Se va. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué entiende el cuerpo? Entonces me envía más FSH porque necesito reclutar folículos y de repente sube el siguiente. Necesito más folículos, me envía más FSH, me envía más FSH y tengo esto como resultado. Ya pasaron 10 días y el problema está en la reserva. Ya no tengo que darte. Entonces las que se reclutaron se están viendo. Llegó al día 20, al día que era 14, llegó al día 30. Y por fin, porque estos folículos
también ya andan en bastones. O sea que no son los mismos folículos que tenías a los 20 años, que probablemente llegaba danzando y corriendo. No, estas llegan en bastones, con canas, una membrana basal lábil, deshidratada. Ellas también cumplen edad. Entonces se produce lo que se conoce como una foliculogénesis deficiente, así se llama. Alta FSH, o sea que ya llegó mi día 30 y yo todavía no estoy sangrando. ¿Están entendiendo por qué? Porque recién ovulé, porque tuve una foliculogénesis deficiente, porque mi problema ¿dónde está? En la reserva. Entonces, por fin, una llegó a la madurez y va a empezar la etapa lútea y probablemente menstrue el segundo mes. Y así se van alargando los ciclos. Este proceso dura entre 5 a 10 años. Hasta que por fin terminó la reserva. Ya no hay folículos, ya no hay células fetales, ya no hay células granulosas. Ya no tengo aporte de mis hormonas que se encargaban no solamente de darme el óvulo, ya empieza a alterarse todo mi sistema, todos. Ya empiezan las arrugas, ya empiezo a perder el colágeno, ya empiezo a quedarme sin diente, ya empiezo con los dolores articulares porque ese hueso desgastado ya no se está regenerando. Y empieza la osteopenia, la osteoporosis. ¿Sí? Porque te cuento, aunque me mires así de mal, César, eran los estrógenos que se encargan de regular a los osteoblastos y los osteoclastos. Un hueso desgastado, ella se encargaba de bloquear a los genes REM para que se deje de desgastar y le daba participación a los osteoblastos para que remueve el hueso. Era el estrógeno. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar tanto, y van a haber razones por las cuales a mujeres menores de 23 años no hay que indicarle anticonceptivos hormonales combinados, porque la etapa de crecimiento y de la densidad ósea, del cierre del crecimiento óseo, se demostró que es hasta los 23 años. O sea que toda la reserva y la fuerza yo tengo que tener, y voy a ver pacientes de 16, 17 años que están con anticonceptivos orales combinados. Porque a partir de los 35 ya tengo que ofrecer calcio de manera profiláctica. Porque es la etapa que necesito. ¿Por qué? Porque yo voy a tener pacientes a los 60 años con huesos de cristal, con una osteoporosis. O sea que se caiga a los 60 significa fractura. Y hoy las fracturas patológicas, ¿cómo se resuelven? Nada, son pacientes encamadas. No me imagino a los 60 años encamada. Entonces hoy vamos a mirar a las pacientes como un todo. No solamente encargarnos de lo que ocurre en ese momento, sino cuidarlas para lo que va a llegar. Ahora vamos a empezar. Entonces, como ya vimos que todo el eje se altera, estos cambios hormonales presentan síntomas. Dice, yo ya sé que hay cambios en el patrón menstrual. Los ciclos son cortos
o abundante sangrado por todo el estímulo largo que recibió ese endometrio. Porque también es posible que en esta etapa colapsen las glándulas y haya pequeñas manchas. Pero vamos a ver que hay factores que se asocian en esta etapa que hicieron que este endometrio se estimule pero de manera exógena. Por ejemplo, las obesas, ¿cuál era la producción periférica de estrógeno? ¿Qué me daba la obesa? Estrona. Entonces, cuando sangra, hace que el sangrado sea profuso o aparezcan secundaria a ella las patologías estructurales, pólipos, adenomiosis, leiomiomas, hiperplasias endometriales, secundaria a ese estímulo externo o a ese desorden metabólico. ¿Por qué aparecen los bochornos? De repente le vas con un aire acondicionado y le vas a ver a la climatérica sudando. Porque hay un trastorno en la temperatura, se llama bochorno, porque vamos a darnos cuenta que era otra vez el estrógeno que se encargaba de regular a nivel central a la serotonina, al cortisol. ¿Por qué la paciente llora? Llanto fácil. ¿Por qué no puede dormir? O si se despierta fácilmente y secundariamente, obviamente, si no duermo bien, aparece la fatiga. ¿Y de qué manera ese hipoestrogenismo, porque acá no es tanto la ausencia hormonal, sino más que nada los desniveles bruscos. De repente, acá tengo poca FSH, en realidad tengo mucha FSH, pero pocas células de la granulosa, poco estrógeno, y de repente se reclutó y aparecen cosas. Esos desniveles es lo que tenemos en esta etapa y hacen que aparezcan estos síntomas climatéricos: bochornos, diaforesis nocturna, ese sudor, se despierta la paciente desesperada, trastornos en el sueño, trastornos psicológicos y mentales, aparece el síndrome premenstrual más acentuado, ya la paciente hay cierta tristeza o depresión por todo lo que significa muchas veces esta etapa en la mujer, mucho más irritable, los cambios emocionales, falta de concentración, memoria deficiente, disfunción sexual. Dice que no es tanto el deseo, capaz que eso no se altere, pero ¿qué es lo que pasa? La sequedad, a veces este hipoestrogenismo seca la vagina y obviamente eso produce dolor con el coito. Y es más que nada eso. Eso es lo que hace que yo evite que tenga relaciones sexuales. Entonces a veces dice disminución de la libido, del deseo. Entonces no, probablemente estas mujeres tengan deseo. Porque vos le das un tratamiento, le hidratas, le das ácido hialurónico y se restablece. Síntomas somáticos, hay cefalea, mareos, palpitaciones, hay dolor y crecimiento mamario, artralgia, lumbalgias, y empiezan lo que significa pérdida de la fuerza. Empieza la paciente con incontinencia urinaria, la piel empieza a secarse, hay un aumento de peso. Ahí es cuando respiramos de más y subimos de peso. Entonces, ¿por qué se dan todos estos cambios fisiológicos? Vamos a darnos cuenta que a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Leo un poco, María Fernanda. Em resultado, os hormônios exercem uma representação hipertrigativa, uma produção imunizada com proteínas padrão e uma frequência de duração da gene hormonal.
sino la hormona antimuleriana me va a hablar de la calidad de folículos que me quedan. Es súper importante cuando después de los 35 años yo necesito conocer mi reserva ovárica. Aquellas mujeres que se quieren planificar a esa edad es súper importante la reserva. ¿Para qué le voy a usar a una de 40 o a una de 45? Porque ya suponemos, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la reserva? Por eso es que la edad extrema son antes de los 17 años, por inmadurez, y ya a los 35. Por esta razón. Entonces, ella es la antimuleriana. ¿Y qué dice? Las concentraciones. As concentrações de antibióticos são marcadas progressiva através da nutrição menopausa. Claro, ¿qué me está diciendo? Y mi reserva está disminuyendo. Después, Com a insuficiência ovárica na menopausa etapa mais B, cessa a liberação de hormonas esteroides ovárias e se abre o asa de reprodução negativa. ¿es cierto todo lo que dice acá? Lo que acabamos de decir. Así es. Sí. ¿Y en el ovario qué pasa, Rayana? Sí, fuerte, para que no se aburran conmigo. Se produz uma regressão rápida pelos folículos ováricos que se inicia a finais dos 30 anos de vida Mucho más agresivo que el Williams. 30 años ya dice. e a começo pelos 40 e continua hasta que o ovário menopáusico se encontre virtualmente desprovido de folículos que provoca a perda final de atividade ovárica e a menopausa a trazer o dominante dos folículos, não dominante dos folículos. O sea que ya no hay folículos. Por eso es que se inicia la menopausa. Y ese ovario ya cumplió su función. Entonces empieza a atrofiarse, a regresar. Atrofia ovárica. Pero a teoría 30, pero nosotros hablamos en 35. Sí, por atender. Hay situaciones en las que los 30 años se volvía de edad de riesgo. Cuando hablábamos de la primera gestación. Por eso es que los 30 años, por esta razón, la primera gestación es de alto riesgo. A partir de los 30. Ahora, cualquier gestación, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, es de riesgo a partir de los 35. Pero la primera gestación, después de los 30, hablamos ya de un embarazo de alto riesgo. La primera. Y César, ¿qué pasa? ¿Dónde nosotros teníamos producción hormonal? Producción periférica, suprarrenal y ovario. ¿Sí? ¿Qué pasa en la glándula suprarrenal, César? ¿Qué andrógenos te da la suprarrenal? Ahí está. Lee. É o sulfato Dehidroepiandrosterona, la DEA sulfato. se biosintetiza quase de maneira exclusiva em glândula suprarrenal. Com a idade há diminuição da produção suprarrenal de hidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona o la DEA sulfato. En la suprarrenal hay disminución de la producción de andrógenos. Ahí también. Después, Outras hormonas suprarrenais também mermam com a idade. la androstenediona y la pregnenolona. Durante a O sea que yo también, para conocer las características, también cuando voy a usar estrógeno, progesterona y otros andrógenos, también para conocer la situación de producción androgénica, necesito a la DEA sulfato.
si el problema es en el ovario o el problema es en la suprarrenal. ¿Y se acuerdan ustedes cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico? Teníamos una alteración en la FSH-LH, mayor cantidad de LH, entonces mayor estímulo de la teca, mayor cantidad de andrógenos y la paciente tenía el pelo grueso, seborreico, la distribución pilosa aumentada, los ovarios poliquísticos. Entonces podíamos deducir que el hiperandrogenismo era por alteración en el ovario. Pero la mujer tiene atrofia mamaria, mucho desarrollo muscular, la voz gruesa, clítoromegalia. Entonces teníamos que tener la sospecha de que la alteración en la producción de andrógenos es en la suprarrenal. ¿Cuál era el motivo de la enfermedad? Era la hiperplasia suprarrenal congénita. O sea que ahí yo podía deducir, descartar un SOP y todos me marcaron mal y buscar la causa en la suprarrenal. Esas son las características androgénicas. ¿Por qué? Porque son ahí donde yo voy a encontrar. Entonces, César. Durante a vida reprodutiva, o ovário contribui à produção de dichas hormonas, pero depois da menopausa está solo e sintetizam em la glándula suprarrenal. O sea que lo poco que me seguirá dando me dará la glándula suprarrenal. Então, se a parte glândulas suprarrenais tem a participação nesse intercâmbio acá. Se tiver uma alteração acá, vou ter problema nas suprarrenais. Claro, sí, sí. Todo un sistema. Felipe, ¿dónde también hay cambios? ¿Te acordás que esas hormonas se movían con transportadores? ¿Sí? Entonces, ¿dónde también hay? ¿Qué dice ahí? Fuerte, Felipe. Câmbio em consideração do transportador de hormônios sexuais. Os principais esteroides sexuais, estradiol e testosterona, circulam na sangue unidos a uma glucoproteína que se produzem no fígado e se conhece como globulina transportadora de hormônios sexuais. ¿Cómo van a estar estos transportadores? ¿Va a haber mucho o va a haber poco? Bajo, dice el doño. ¿Y vos, Felipe? ¿Verdad? ¿Qué dice? Produção de SHBG diminui. De la globulina transportadora de las hormonas sexuales disminuye la menopausia. No hay quien le llame, porque no hay esteroides o está en escasez. Entonces ella va disminuyendo. Se não diminuir o estrógeno, vai haver as patologias. Y ahí empieza todo. Ana, Transtornos, câmbios no endométrio, transtornos menstruais. fuerte, Ana. Sangrado normal caracterizado por concentrações de estradiol relativamente altas e acíclicas, com uma produção de progesterona disminuída. A causa mais comum de hemorragia normal durante a transição é a anovulação. La causa más común de hemorragia anormal durante la transición es la anovulación. Entonces, Patricia Roca, con lo que Ana te acabó de explicar, ¿qué le vas a dar a la paciente menopáusica en etapa de transición? Según lo que Ana acabó de decir, ¿qué le van a dar
lo que está necesitando en esta etapa de transición menopáusica. Y lo mejor siempre es el natural. Dale la progesterona. Porque hay algún progestágeno, algún sintético, no, dale algo natural. Algo biodisponible, algo que se parezca lo más natural posible. Entonces, ¿qué le vas a dar? Progesterona. ¿Se entendió, Ana? Ahora yo tengo que valorar. Sí. Mas por que eles falam que na reposição hormonal também tem que dar estrogênio? Estamos hablando de menopausia. Una vez que se establece la menopausia, vos ya no tenés ciclo, tenés ausencia. Y ahí entonces, ¿qué le vas a dar a la mujer? Le vas a dar su estrógeno, ¿cierto? Y después va a llegar el día 16, ¿y qué le vas a dar? Le vas a hacer una terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Pero en esta etapa de transición te toca regular. En la etapa menopáusica, reemplazar ya todas las hormonas, ¿sí? Bueno, entonces, en una mujer en edad fértil, yo tenía que valorar el endometrio por imagen. Y la mejor manera era una ecografía ginecológica transvaginal. Entonces yo ya sé que en etapa proliferativa tenía un proliferativa de crecimiento. Mi endometrio crecía hasta 14 milímetros, ¿se acuerdan? Y no estaba mal decir para el día 3 milímetros, para el día 7 milímetros, para el día 14 milímetros, y para el día 18 ya. ¡No! Para el día 18, Felipe. Rodrigo, 14. ¿Sí? Hasta 14. Porque después yo ya termino de crecer, ¿verdad? Termino de proliferar y para el día 15 me convierto en secretora, ¿sí? Secretora de sustancias que van a hacer que yo pueda reconocer ese óvulo fecundado y pueda anidar ese huevo, ¿te acordás? Porque ese es el objetivo de cada ciclo. Anidar. Yo mi ciclo no tengo para menstruar. Yo cada ciclo que tengo es con el objetivo de que voy a anidar algo. Por eso el endometrio prolifera y secreta, prolifera y secreta. Entonces ya, para el día 16, 14, 18, 14, 28, 14, hasta que me cansé de esperar, colapso y me convierto en menstruación. ¿Sí? Entonces, esto sería mientras haya estímulo. ¿Sí? En la menopausia, el estímulo cesa, ¿verdad? Entonces no hay quien prolifere ese endometrio. O sea que ella no debe de pasar de ¿cuánto? ¿Hasta cuánto es normal en la menopausia? Hasta 4 milímetros. Para el día 0, para el día 14, para el día 15, para el día 28, para el día, porque ya no hay días, ya no hay ciclo. Entonces, en una climatérica, yo puedo evaluar en la etapa, ¿a qué día del ciclo es? Antes de leer una ecografía, yo primero tengo que saber qué día del ciclo es. Si es el día 5, es súper normal que vea muchos folículos, ¿verdad? En el ovario.
Y hay veces que el ecografista dice diagnóstico síndrome de ovario poliquístico, le dice a la paciente. Y la paciente, no, pero es el día 5, claro que va a haber muchos folículos. Y el endometrio va a empezar a crecer, probablemente sea 5 milímetros. Para el día 14, ¿qué me va a informar el ecografista en el ovario? Me tiene que informar que veo un folículo de 2 milímetros, ¿cierto? ¿Verdad? Ah, pero siguen estando los 12, 13 folículos. O sea que se dan cuenta que ahí sí nosotros tenemos que conocer el ciclo de la mujer y es súper importante por eso que el ecografista esté entrenado y conozca de los cambios fisiológicos, que no me ponga un ovario poliquístico al día 5. Cuando yo sé que, claro que voy a encontrar 15, 20 folículos, que se va a ir degradando y para el día 14 va a estar el 1 que yo espero. Quando a mulher é irregular? Quando a mulher é irregular? Sí. Como que faz pra saber? ¿Cómo vas a diagnosticar un ciclo anormal? ¿Sí? Não. Se a mulher for irregular e a gente for fazer o exame ecográfico, como que eu vou saber em qual dia do ciclo ela está? Se isso é normal ou não, porque eu não sei nem em que dia do ciclo ela está aí. Todo depende de su último sangrado. ¿Cuándo sangró? Sangró hace 2 meses. ¿Sí? Sangró hace 2 meses. De todas maneras, su endometrio no tiene que ser más de 14. Probablemente encuentre un endometrio grueso de 14, ¿sí? Para cualquier etapa, un endometrio de 15, de 16 o de 20 es grueso. Y probablemente ahí busquemos o una hiperplasia endometrial o un pólipo, algo que esté engrosando ese endometrio y ella no está pudiendo sangrar. Después, probablemente en el ovario le encuentra ese folículo que no esté madurando. Tampoco no tengo que encontrar 14, ni 15, ni 20 folículos, ¿sí? Ahora, ella sangró hace 3 días. Entonces el endometrio no tiene que ser más de 3 milímetros. El ovario probablemente sea poliquístico, con múltiples folículos. O sea que va a ser según el último sangrado. Pero nada tiene que escaparse de lo que debe ser. Independientemente al día, hasta 14 es lo normal. Independientemente. ¿Sí? Bueno. Ahora yo estoy evaluando la ecografía de una paciente que ya no cicla. Entonces, ¿qué me va a decir en el ovario, Dafne? Não tem folículo. Claro, probablemente ovarios atróficos me ponga, ¿verdad? ¿Y el endometrio? Fino, menor a 4 milímetros, hasta 4 milímetros. O sea que yo hoy tengo que saber valorar la ecografía de una mujer en edad fértil, dependiendo del ciclo, y la ecografía de una menopáusica. Ovarios, probablemente el útero atrófico y pequeño, los ovarios atróficos, el endometrio hasta 4 milímetros. Ah, me viene una mujer que ya no cicla con un endometrio de 6. Es patológico. Me puede dar un sangrado. ¿Y cómo se llama? Hemorragia de la posmenopausia. Como tampoco no puede sangrar. O sea que no es necesario que yo espere que, tiene 6 pero no tiene hemorragia de la posmenopausia. No. Un endometrio mayor a 4 milímetros es patológico en una menopausia y puede estar acompañado o no de hemorragia de la posmenopausia. Estar acompañado o no. Então, se ela vem com sangrado anormal, pós-menopausa, então, teríamos na prática uma En mulher assim. posmenopáusicas, un espesor menor o igual a 4 milímetros tiene el 99% de valor predictivo negativo para excluir carcinoma endometrial. Un grosor mayor a 4 es un dato inespecífico. La biopsia endometrial se recomienda
sangrado normal, porque la mujer pudo haber sangrado, pero la ecografía me dice endometrio de 2. Que haya sangrado es suficiente para que yo sospeche una alteración. O que tenga un endometrio grueso y que no sangre. ¿Entendés? Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? ¿No, César? Sangró. ¿Y qué es lo primero que yo le pido? Una ecografía. Y la ecografía dice endometrio de 2 milímetros. No está grueso, ¿verdad? No, está normal. Pero sangró. También le tengo que biopsiar, también le tengo que estudiar. La paciente empieza a hacer una ecografía porque se pide de rutina. Se evalúan útero y anexos de rutina mediante la ecografía transvaginal. Y yo voy a encontrar un endometrio de 6. ¿Sangraste algo? Nunca más, doctora. Yo sangré desde que me vino mi menopausia. Igual le tengo que estudiar, porque tiene un endometrio grueso. Cualquiera. Como también puede ser que tenga endometrio grueso y sangre. Ahí no hay dudas. Pero cualquiera de las situaciones clínicas va a obligar, y el método de diagnóstico y tratamiento es la histeroscopia. Es la endoscopia ginecológica que me va a permitir entrar, observar, biopsiar, una biopsia dirigida del endometrio atrófico o de ese endometrio grueso. A veces, ¿qué hacemos? Hacemos un legrado, se llama legrado biópsico fraccionado. Porque yo también en el canal endocervical tengo un epitelio cilíndrico simple. Entonces primero tomo la muestra de ahí y luego ingreso a la cavidad y hago un aspirado de toda la cavidad. Es lo que a veces hacemos, que se conoce como biopsia a ciegas. Pero la patología pudo haber empezado en las glándulas endocervicales o en las glándulas endometriales, por eso es que yo hago fraccionado. En cambio, con la histeroscopía yo visualizo directamente el canal, ingreso a la cavidad y tomo una biopsia dirigida del endometrio o de la lesión. Con el aspirado yo aspiro la cavidad y al retirar también se aspira el tejido endocervical. Por eso es que lo hago fraccionado. Es una biopsia a ciegas. Es lo que tengo, es lo que hay y es lo que hacemos acá. Pero lo ideal es hacer una histeroscopia. Entonces, todas estas desregulaciones se acompañan de síntomas. Papi, despertate. ¿Sí? Bueno. Entonces empieza con qué síntomas. Lea un poco fuerte. Síntomas vasomotores descritos como bochornos, sofocos e diaforeses noturnas. Emplasman ao redor de los 2 anos antes de la fecha de última menstruación. Además, están vinculados com baixos níveis de exercício, tabaquismo, altas concentrações de FSH e baixas concentrações de estradiol, aumento da massa corporal, grupo étnico, estado socioeconômico e antecedentes de transtornos disfóricos pré-menstrual ou depressão. O sea que estos desórdenes hormonales, yo ya sé de qué manera el tabaco me va a desregular este ciclo. Peor es más, hasta produce una falla ovárica prematura. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre hablamos. Por eso es que en todos los niveles le vemos en ginecología, es una mujer obesa con un cigarrillo en la mano. O una mujer joven con un cigarrillo en la mano. ¿Cuánta repercusión tiene en este ciclo el hábito tabaco? ¿Dónde estaba el problema? Siempre la
tiamida? ¿Eh? ¿Con quién? ¿Qué utiliza para poder metabolizarse? Le utiliza a la aromatasa, que se encarga de convertir este andrógeno en estrógeno. Entonces tengo andrógeno circulando porque la nicotinamida me está utilizando la aromatasa para poder desdoblarse. Tiene mayor peso molecular, entonces mayor exigencia. Se va a actuar ahí en vez de estar actuando acá. Y produce un hipoestrogenismo. Hasta que el cuerpo intenta recompensar, andrógenos circulan, y para el momento en que yo dejé de fumar, se recluta todo. Y se produce un hiperestrogenismo. Entonces ahí empieza a producirse los síntomas exagerados. La obesidad me da la estrona, estimula ese endometrio que cuando sangro tengo hemorragias menstruales profusas. Aparecen los pólipos, aparecen las hiperplasias endometriales y por último el cáncer del endometrio. Síntomas más ocultores. Cada doctor tiene una oración de unos 5 minutos. Eso es lo que dura ese desespero en la paciente. Imagínense, 1 a 5 minutos. Se levantan mojadas. Hay mujeres que exprimen de sudor ropa. Así de exagerado es a veces. La temperatura de la piel se eleva por causa de hidratación periférica. Se acompaña también de elevación de la presión sistólica, tanto durante la vigilia como durante el sueño. La frecuencia cardíaca aumenta entre 7 y 15 latidos por minuto. Palpitaciones, vasodilatación. La mujer se pone roja, calor. Y de repente una vasoconstricción brusca. Tiene calor, tiene vasodilatación, taquicardia. Después una vasoconstricción brusca y así hipertensión. En las mujeres que son candidatas, probablemente a los 40 se establezca la hipertensión. También se observa la disminución de ansiedad y irritabilidad del pánico. Acá le tenemos otra vez. Vean ustedes en la premenopáusica, en la primera imagen. Vemos nosotros ahí otra vez que son el estrógeno que se encarga de regular los receptores de la temperatura, cortisol, la serotonina. Y ya en la menopausia hay ausencia total de los estrógenos. Entonces es como que llega la calma. Y vamos a darnos cuenta que en la menopausia ya van a haber otras situaciones que va a ser directamente metabólico de regulación de temperatura. Ustedes saben que hay mujeres, por eso es que las patologías se conocen como la
fluctuaciones rápidas son las que hacen que aparezca este desorden. Neurotransmisores. Los cambios en las concentraciones de endorfinas beta y otros neurotransmisores afectan el centro termorregulador en el hipotálamo. Noradrenalina. Es el neurotransmisor principal para reducir el punto termorregulador y desencadenar los mecanismos para perder calor y acompañar los bochornos. Y la serotonina. El retiro de estrógenos se acompaña del decremento de la concentración de serotonina en sangre, seguido de aumento de los receptores de serotonina en el hipotálamo. Entonces empieza la paciente con la tristeza, la depresión, la irritabilidad, el llanto fácil, tengo calor, tengo frío. Y era el estrógeno quien se encargaba de esta función. Sueño deficiente y fatiga. Claro, ¿quién se levanta con ganas después de un mal sueño? O sea, que todos le van a ser síntomas secundarios a toda tu noche, a todo lo que pasaba. Las mujeres con bochornos a menudo se quejan de sueño deficiente. Este trastorno provoca fatiga, irritabilidad, síntomas depresivos, disfunción cognitiva y deterioro del funcionamiento diario. La fatiga quizás es el resultado de la diaforesis nocturna y el sueño deficiente. Después dice factores de riesgo para los síntomas vasomotores. Cuando nosotros hacemos una castración quirúrgica, y ahí María Clara, tenés que considerar una terapia de reemplazo. No le voy a dar progesterona al paciente, porque se produjo una castración quirúrgica por algún motivo. En pacientes jóvenes una EPI, en pacientes en etapa de transición a algún cáncer de ovario, o alguna situación que me obliga a hacer una anexectomía. Claro que le tengo que dar una terapia de reemplazo hormonal, porque en ella, de haber hecho una castración por 90 días y te va a venir desesperada, ellas van a tener síntomas en un 90%, porque cuando se produce de manera fisiológica, claro que van a encontrar mujeres que digan, no, yo no tuve ningún síntoma, o por lo menos no fue muy... Van a encontrar mujeres que les refiere a eso. Normalmente está directamente relacionado con el estilo de vida, el nivel socioeconómico, la alimentación, el ejercicio. Ese grupo de mujeres que probablemente te digan, no, yo no tuve síntomas, o por lo menos hayan sido exagerados, probablemente sean este grupo de población. Lo más probable. En la menopausia quirúrgica, el riesgo de padecer bochornos durante el primer año después de una ovarectomía es del 90%. 90 días. Por eso es que ella se tiene que ir con una terapia de reemplazo. Porque ella te dice que va a aparecer los síntomas climatéricos, es más, mucho más exagerados. Y los síntomas son más repentinos y pronunciados que en una menopausia fisiológica. Otros factores de riesgo son la menopausia temprana, las concentraciones bajas de estradiol circulante, un estilo de vida sedentario, el hábito tabáquico o el uso de moduladores selectivos de los receptores estrogénicos que a veces necesitamos para tratamiento de algunas patologías hiperestrogénicas. Doutora, Sí. permisso. Eu vi ali que o tabaquismo, tabaquismo não, porque tabaquismo, se a pessoa para, de uma hora para outra, né? Mas tem a massa, né? E o grupo étnico. Como que isso daí funciona? La masa muscular. Não, essa transição para aparecer uma menopausa igual, para ficar equivalente à menopausa cirúrgica, para dar esse calor, essa parte do vasomotor. ¿Cómo influye el grupo étnico? Sim. ¿De qué manera influye? Por que que eles estão... Tiene directamente relación con la alimentación y la vida sedentaria. Es muy poco posible
directa relación. Así como acá vas a ver cáncer de cervix y probablemente en Norteamérica, en países europeos o asiáticos ni siquiera conozcan. La educación, el estilo de vida y la alimentación. Una pregunta más. También menciona que Pianos Pobres, las mujeres de Pianos Pobres experimentan mayor relación de esos síntomas. También está relacionado con el estilo de vida. No, más que nada es por la composición hormonal, por la melatonina, por la melanina, por nada más que por el rasgo, por la composición hormonal de una negra, estamos hablando de una blanca. Después, leen un poco metabolismo óseo y cambios. ¿Cómo era? Camires. Metabolismo de sectores estructurales. Atiendan bien. Fisiología de la Esto es algo que no vamos a poder, no vamos a poder recuperar una vez que se instala. Por eso es que tenemos que tener consideraciones profilácticas en una mujer cuando hablamos nosotros de esta situación, de este desorden. Una vez que se instala la osteopenia, el tratamiento para evitar que progrese a una osteoporosis. Por eso necesito acá más que nada considerar las medidas profilácticas. ¿Qué dice también? La regulación del ocio. Involucra la resorción constante del hueso, llevada a cabo por células gigantes muy nucleares conocidas como osteoclastos, que maduran originalmente los monocitos sanguíneos. El osteoclasto es la única célula de resorción ósea. Los osteoclastos activados se encuentran ácidos y enzimas que degradan el colágeno de las superficies. Esto ocasiona la disolución mineral ósea y la degradación de la matriz orgánica. Después del desprendimiento de la matriz orgánica, los osteoclastos pueden trasladarse y comenzar la resorción en otro sitio, sobre la superficie ósea o sufrir apoptosis. Un regulador de ese proceso es el estrógeno. Después, en los efectos del estrógeno en la regulación. En las premenopáusicas sanas, los estrógenos limitan la expresión de los osteoblastos y, por lo tanto, limitan la formación de osteoclastos y la resorción ósea. evitando la resorción ósea. Después, Los estrógenos aumentan la producción de los osteoblastos para estimular los osteoclastos. La menopausia ocasiona resorción ósea excesiva y potencialmente a osteoporosis postmenopáusica. El equilibrio óseo positivo se logra cuando se alcanza la madurez esquelética en las edades entre 25 y 35. El riesgo subsiguiente de fractura por osteoporosis depende de la masa ósea al momento de la menopausia y la tasa de pérdida ósea posterior a la menopausia. el riesgo subsiguiente de fractura por osteoporosis depende de la masa ósea al momento de la menopausia. O sea que toda la densidad dependió de todo lo que hiciste antes. Y la tasa de pérdida lo vemos posterior a la menopausia. Osteopenia, osteoincidencia. La osteoporosis es un trastorno esquelético que afecta la fuerza ósea debido a la disminución progresiva de la masa ósea y puede ocasionar un riesgo aumentado de fractura. La osteopenia vendría a ser su precursor. Se calcula que las fracturas frecuentes por fragilidad es de 17,5% para cadera, 15,6% para vértebra diagnosticada clínicamente y 16% para antebrazo distal. Siempre le vas a ver. O la muñeca, o la cadera, o la columna son las víctimas siempre a esa edad. Bueno. De los dos que